Alguna vez has mirado a una persona de 80 años y has preguntado cuál es el verdadero secreto detrás de su energía, su independencia y esa manera especial de disfrutar la vida. Mientras algunas personas sienten que los años les quitan fuerza, memoria y entusiasmo, otras personas desafian el paso del tiempo. Caminan con seguridad, mantienen conversaciones interesantes, disfrutan de sus actividades favoritas y siguen sintiéndose líneas de propósito. Pero es simplemente cuestión de suerte o existe una forma de envejecer de manera saludable y mantener la vitalidad durante más años. La respuesta puede sorprender. La manera en que envejecemos no depende únicamente de la edad que pesa en nuestro documento de identidad. Gran parte de nuestro bienestar futuro está relacionado con los hábitos que practicamos cada día. Pequeñas decisiones repetidas constantemente pueden marcar una enorme diferencia en nuestra energía, nuestra salud física, nuestra claridad mental y nuestra capacidad para disfrutar la vida. En este video descubrirás 6 hábitos de oro que pueden ayudarte a envejecer con más fuerza, independencia y bienestar. No son secretos complicados ni soluciones milagrosas. Son prácticas respaldadas por investigaciones científicas que muchas personas saludables han incorporado durante años. Estos hábitos pueden ayudar tanto si tienes 50 años, 60 años o si ya estás entrando en tus décadas doradas. Cuidad hasta el final porque el sexto hábito puede ser uno de los más importantes y, al mismo tiempo, uno de los más ignorados. Puede cambiar la manera en que ves tu salud y ayudarte a construir un futuro con más energía, resistencia y felicidad. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder nuevos videos sobre salud y envejecimiento saludable. Tu apoyo nos ayuda a seguir con pasión. Do información que puede mejorar la vida de muchas personas. Si este tema te parece interesante, deja un comentario con el número 1 para saber que estás aquí y que quieres aprender más sobre cómo cuidar tu cuerpo y tu mente. Ahora sí, comencemos con el primer hábito dorado. El primer hábito es caminar regularmente. Puede parecer demasiado sencillo, incluso algo común, que muchas personas no consideran importante. Sin embargo, caminar es una de las actividades más poderosas que existen para proteger nuestra salud a medida que envejecemos. Cada vez que das un paso, no solamente estás moviendo tus piernas, estás enviando una señal a tu cuerpo de que todavía quieres mantener activo, fuerte e independiente. Caminar es una forma de decir a tu organismo que siga funcionando, que conserve su capacidad de movimiento y que se prepare para disfrutar más años con calidad de vida. Seguramente has visto personas mayores que, a pesar de tener 70 u 80 años, parecen tener una energía impresionante. Muchas veces buscamos una explicación complicada, pensando que tienen algún tratamiento especial o una rutina de ejercicio extrema. Pero en muchos casos, uno de sus mayores secretos es algo tan simple como caminar todos los días. La ciencia ha demostrado que caminar con frecuencia puede tener grandes beneficios para el cuerpo. Investigaciones de instituciones como la Escuela de Medicina de Harvard han encontrado que la actividad física regular, incluyendo caminar, está relacionada con una reducción importante del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios incluso han asociado caminar habitualmente con una disminución significativa del riesgo de problemas cardíacos. Pero los beneficios de caminar van mucho más allá del corazón. Cuando caminas mejoras la circulación, ayudas a que más oxígeno llegue a tus tejidos y permites que tus músculos continúen trabajando. Tus pulmones se activan, tus articulaciones reciben movimiento,
y2 cuerpo entero, recibe una oportunidad para mantenerse en mejores condiciones. Lo más interesante es que caminar no solamente fortalece el cuerpo, también tiene un impacto positivo en la mente y en las emociones. Una caminata tranquila puede convertirse en un momento para despejar tus pensamientos, reducir el estrés y volver a conectarte contigo mismo. No necesitas correr una maratón ni realizar entrenamientos agotadores para obtener beneficios. Muchas veces creemos que para mejorar nuestra salud debemos hacer grandes cambios, pero la realidad es que los pequeños pasos constantes pueden producir resultados extraordinarios. La belleza de caminar está en su simplicidad. No necesitas pagar una membresía costosa en un gimnasio ni comprar equipos especiales. Puedes empezar exactamente donde estás, sin importar tu nivel actual de condición física. Si nunca has tenido el hábito de hacer ejercicio, no importa. Tu primer paso puede comenzar hoy. No tienes que caminar kilómetros desde el primer día. Puedes empezar con 5 minutos, 10 minutos o una view de corta alrededor de tu casa. Lo importante no es la distancia, sino crear el hábito. Con el tiempo, esos pequeños momentos se convierten en una rutina que ayuda a mantener tu fuerza, tu movilidad, y tu confianza. Puede ser una caminata por el vecindario, un paseo tranquilo en un parque o simplemente caminar en tu patio mientras disfrutas del aire fresco. Además, caminar puede ayudarte a reducir factores relacionados con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la presión arterial elevada y el exceso de peso. También favorece la liberación de endorfinas, sustancias naturales del cuerpo asociadas con una mejor sensación de ánimo y bienestar. Pero hay algo más profundo en una caminata que muchas personas olvidan. Caminar también puede alimentar el espíritu. Salir por la mañana, sentir el aire fresco, observar la naturaleza y escuchar los sonidos alrededor puede recordar algo muy importante. Todavía estás aquí, todavía puedes disfrutar y todavía tienes muchos momentos por vivir. Una caminata puede convertirse en mucho más que una actividad física. Puede ser un momento de tranquilidad, una oportunidad para reflexión, o una forma sencilla de recuperar la conexión con el mundo que te rodea. En medio de una vida llena de preocupaciones y responsabilidades, esos minutos caminando pueden convertirse en un espacio personal donde tu mente descansa y tu cuerpo recupera energía. Además, caminar tiene otro beneficio que muchas veces pasa desapercibido, la posibilidad de fortalecer nuestras relaciones. Invitar a un amigo, a un familiar o incluso a un vecino a caminar contigo puede transformar una simple rutina en un momento de conexión. Mientras avanzan juntos, no solamente comparten un camino, también comparten conversaciones, recuerdos, risas y experiencias. Estos pequeños encuentros tienen un enorme valor, especialmente durante la etapa adulta media, cuando algunas personas pueden experimentar menos oportunidades de interacción social. Una caminata acompañada puede reducir la sensación de aislamiento y aportar una sensación de compañía y alegría que beneficia tanto al corazón como a la mente. Por otro lado, si prefieres caminar solo, también puede ser una experiencia positiva. Una caminata tranquila puede convertirse en un espacio para pensar, organizar tus ideas y disfrutar de un momento de paz interior. No siempre necesitamos estar rodeados de personas para sentirnos bien. A veces, unos minutos de tranquilidad pueden ayudarnos a recuperar equilibrio emocional. Pero quizás la razón más importante para comenzar a caminar es esta. Cada paso que das es una inversión en tu futuro. No importa si tienes 50, 60, 70 u 80 años, tu cuerpo todavía responde a los cuidados que le das.
Cada movimiento representa una decisión a favor tu salud, tu independencia y tu bienestar. Así que no esperes a sentir perfecto para empezar. Pon tus zapatos, sal de casa, y dois primer paso. La salud no se construye en un solo día, sino mediante pequeñas acciones repetidas con constancia. Y caminar es una de las formas más simples de comenzar. Ahora pasemos al segundo hábito dorado. Presta atención a tu alimentación. Comer bien no se trata únicamente de vivir más años. Se trata de disfrutar mejor cada uno de esos años. Los alimentos que eliges diariamente influyen directamente en tu energía, en tu fuerza, en tu capacidad de moverte, y en la manera en que tu cuerpo responde al paso del tiempo. Muchas personas piensan que al envejecer necesitan comer menos, y preocuparse menos por la nutrición. Pero la realidad es completamente diferente. A medida que pasan los años, el cuerpo necesita recibir nutrientes de calidad para mantener los músculos, proteger los huesos, apoyar el cerebro y conservar la energía necesaria para las actividades diarias. Imagina llegar a los 80 años y todavía sentir fuerza en tus piernas, claridad en tus pensamientos y libertad para hacer las cosas que disfrutas. Esto no es una fantasía imposible, es algo que puede estar relacionado con las decisiones que tomas cada día, especialmente con lo que colocas en tu plato. Uno de los errores más comunes es depender demasiado de alimentos procesados porque parecen una opción rápida y conveniente. Galetas, comidas preparadas, bebidas azucaradas y productos llenos de ingredientes artificiales pueden parecer soluciones fáciles, pero con el tiempo pueden afectar negativamente la salud. El exceso de azúcar, grasas poco saludables y aditivos puede favorecer problemas como aumento de peso, inflamación, presión arterial elevada y alteraciones en el metabolismo. Aunque estos alimentos pueden brindar satisfacción momentánea, sus efectos acumulativos pueden dificultar un envejecimiento saludable. La buena noticia es que mejorar tu alimentación no significa seguir reglas imposibles ni vivir restringido. Se trata de aprender a elegir alimentos que realmente ayuden a tu cuerpo a funcionar mejor. Una de las formas más sencillas de comenzar es hacer que tu plato sea más colorido. Los alimentos naturales llenos de colores suelen aportar diferentes vitaminas, minerales y antioxidantes que trabajan juntos para proteger tu organismo. Las verduras de hoja verde, como la espinaca y la col rizada, aportan nutrientes importantes para la salud cardiovascular. Las frutas con colores intensos contienen compuestos antioxidantes que ayudan al cuerpo a combatir el estrés oxidativo. Otros alimentos como los pepinos y las patatas pueden contribuir a mantener una buena hidratación y aportar nutrientes esenciales. Mientras más variedad incluyas en tus comidas, más oportunidades tendrá tu cuerpo de recibir aquello que necesita. También es importante incluir fuentes adecuadas de energía y proteína. Los granos integrales como la avena, la quinoa y el arroz integral proporcionan energía más estable durante el día, evitando esos cambios bruscos de azúcar en sangre que pueden dejarte cansado poco tiempo después de comer. Las proteínas presentes en alimentos como pescado, pollo, huevos, frijoles y lentejas son fundamentales para conservar la masa muscular. Esto es especialmente importante porque con la edad existe una tendencia natural a perder músculo, y mantenerlo es una de las claves para conservar independencia. Además, no podemos olvidar las grasas saludables. Alimentos como el aguacate, las nueces, el aceite de oliva y pescados grasos como el salmón contienen nutrientes importantes para el corazón y el cerebro. Sin embargo,
tan importante como saber que alimentos agregar es intenda calls convien limiter. Los productos ultraprocesados pueden afectar la salud cuando forman una parte importante de la dieta diaria. Una alimentación saludable no requiere perfección, requiere constancia. Cambios pequeños como reemplazar el pan blanco por pan integral, elegir una fruta en lugar de un dulce, o beber agua en lugar de una bebida azucarada, pueden ser decisiones pequeñas, pero repetidas durante meses y años pueden generar una gran diferencia. Hay otro elemento esencial que muchas personas olvidan, la hidratación. A medida que envejecemos, la sensación de sed puede disminuir, pero la necesidad de agua continúa siendo fundamental. La falta de hidratación puede contribuir al cansancio, confusión, molestias articulares y menor rendimiento físico. Por eso es importante elegir principalmente agua, infusions naturales o bebidas saludables sin exceso de azúcar. Cuando alimentas y hidratas correctamente tu cuerpo, no solamente estás cuidando tus órganos, estás creando las condiciones para mantener una vida más activa, más independiente y con mayor calidad. Pero cuidar el cuerpo no termina con lo que comes. También existe otro órgano que necesita entrenamiento constante, tu cerebro. El tercer hábito dorado para un envejecimiento saludable es mantener tu mente activa. Muchas personas dedican tiempo a cuidar su cuerpo, caminan, hacen ejercicios y prestan atención a su alimentación, pero olvidan algo igual de importante. El cerebro también necesita entrenamiento. Tu mente es como un músculo. Cuando la utilizas, la desafías y la mantienes en movimiento, ayudas a conservar su capacidad de funcionar correctamente. Pero cuando dejamos de estimularla, podemos aumentar el riesgo de experimentar problemas como olvidos frecuentes, dificultad para concentrarnos o una sensación de niebla mental. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para fortalecer tu cerebro. La edad no significa que debas dejar de aprender, descubrir o experimentar cosas nuevas. De hecho, continuar estimulando la mente puede ayudar a mantener tu agilidad mental y mejorar habilidades como la memoria, la concentración y la resolución de problemas. Imagina tener 80 años y seguir disfrutando de conversaciones interesantes, recordar nombres importantes, aprender nuevas habilidades y sentir curiosidad por el mundo que te rodea. Esa capacidad no depende solamente de la suerte. También está relacionada con los hábitos que construyes a lo largo de los años. Lo más interesante es que no necesitas realizar ejercicios complicados, ni comprar productos especiales para cuidar tu cerebro. Muchas de las actividades más simples pueden ofrecer grandes beneficios cuando se practican con regularidad. Una de las formas más efectivas de estimular la mente es leer. Puede ser una novela, un artículo interesante, un periódico o un libro sobre un tema que siempre quisiste conocer. Cada vez que lees, tu cerebro trabaja para comprender información, crear conexiones y recordar detalles. La lectura activa diferentes áreas del cerebro, estimula la imaginación, fortalece la concentración y ayuda a mantener la capacidad de procesar información. Es como un entrenamiento diario que mantiene la mente despierta y preparada para nuevos desafíos. Y no pienses que necesitas terminar libros enormes para obtener beneficios. Leer unas pocas páginas al día, disfrutar historias cortas o aprender algo nuevo mediante artículos también puede ser una excelente manera de mantener tu cerebro activo. Otra herramienta poderosa son los juegos mentales y los acertijos. Actividades como crucigramas, sudoku, juegos de estrategia, o incluso aprender nuevas reglas de un juego pueden desafiar tu pensamiento y mantener tus habilidades cognitivas en movimiento. Cuando resuelves un problema, buscas una solución o analizas una estrategia, estás entrenando diferentes funciones del cerebro.
La memoria, la lógica y la capacidad de adaptar a nuevas situaciones reciben estímulos que ayudan a mantener la flexibilidad mental. Cada pequeño desafío es una oportunidad para fortalecer las conexiones neuronales. De la misma manera que el ejercicio físico fortalece los músculos, el ejercicio mental ayuda a mantener activo el cerebro. Otra forma increíble de approachar tu salud mental es aprender nuevas habilidades. Muchas personas creen que después de ser de edad ya no vale la pena comenzar algo nuevo, pero la realidad es completamente diferente. Aprender a tocar un instrumento, estudiar un idioma, cocinar una nueva receta, pintar, escribir o desarrollar cualquier nueva habilidad puede ofrecer enormes beneficios para tu cerebro. Cuando aprendes algo desconocido, obligas a tu mente a crear nuevas conexiones. Sales de la rutina y le das a tu cerebro una oportunidad de adaptarse y crecer. La investigación científica ha demostrado que las personas que mantienen una actitud de aprendizaje durante toda la vida suelen tener mejores resultados en diferentes aspectos cognitivos. El cerebro disfruta la novedad. Cada nueva experiencia representa una oportunidad para mantenerlo activo. Pero existe un hábito mental que muchas veces se subestima y que tiene un poder extraordinario, la interacción social. Las conversaciones con otras personas son una forma natural de ejercitar el cerebro. Cuando hablas con un amigo, compartes historias, expresas opiniones o escuchas diferentes puntos de vista, tu mente está trabajando constantemente. Estás recordando información, organizando pensamientos, interpretando emociones y respondiendo de manera activa. Una conversación significativa no solamente alimenta el corazón, también estimula la mente. Participar en actividades sociales, formar parte de un grupo, asistir a reuniones o simplemente conversar con familiares puede ayudarte a mantenerte conectado y mentalmente comprometido. Además, la conexión social tiene beneficios emocionales importantes. Sentirse escuchado, valorado y acompañado puede mejorar el estado de ánimo y proporcionar un sentido de propósito. Por eso, mantener una mente activa no requiere cambios extremos. Se trata de incorporar pequeñas acciones diarias que mantengan tu cerebro comprometido. Leer un poco cada día, aprender algo nuevo, resolver un desafío mental, conversar con otras personas. Todas estas acciones pueden parecer sencillas, pero juntas forman una poderosa estrategia para proteger tu salud cognitiva. Recuerda que envejecer no significa dejar de crecer. Mientras tengas curiosidad, mientras sigas aprendiendo, y mientras mantengas tu mente abierta, todavía tienes la capacidad de descubrir cosas nuevas. Ahora continuemos con el cuarto hábito dorado, uno que muchas personas creen que ya no es necesario después de cierta edad, pero que en realidad puede ser uno de los claves más importantes para conservar tu independencia, el entrenamiento de fuerza. Durante mucho tiempo existió la idea equivocada de que levantar pesas o hacer ejercicios de resistencia era únicamente para jóvenes, atletas o personas que buscaban desarrollar grandes músculos. Pero esta creencia está lejos de la realidad. El entrenamiento de fuerza es una de las herramientas más importantes para mantener un cuerpo fuerte, estable y funcional durante la vejez. A medida que envejecemos ocurre un proceso natural llamado sarcopenia, que significa la pérdida gradual de masa muscular. Esta pérdida puede comenzar lentamente y muchas personas no la notan hasta que actividades simples empiezan a volverse más difíciles. Subir escaleras, cargar bolsas de compras, levantarse de una silla o jugar con los nietos pueden convertirse en desafíos cuando la fuerza muscular disminuye. Pero aquí está la buena noticia. El cuerpo humano tiene una increíble capacidad de adaptación.
incluso en edades avanzadas, los músculos pueden responder al entrenamiento adecuado. El objetivo no es levantar pesos enormes ni entren, como un atleta profesional. El objetivo es mantener la fuerza necesaria para vivir una vida independiente y activa. El entrenamiento de fuerza no se trata de demostrar cuánto peso puedes levantar. Se trata de dar a tu cuerpo la oportunidad de mantenerse capaz, estable y preparado para las actividades que forman parte de tu vida diaria. La verdadera victoria no está en levantar una pesa enorme, sino en poder levantar de una silla sin dificultad, caminar con seguridad, cargar tus propias cosas y seguir haciendo las actividades que te hacen feliz. Una de las mayores ventajas del entrenamiento de fuerza es que puede adaptarse a cualquier edad y condición física. No necesitas comenzar con ejercicios difíciles ni con equipos costosos. Lo importante es empezar de manera segura y avanzar poco a poco. Ejercicios sencillos como sentadillas utilizando el peso corporal, levantamiento de piernas, movimientos con bandas de resistencia o ejercicios con pesas ligeras pueden ayudar a fortalecer diferentes grupos musculares, incluso objetos que tienes en casa, como botellas de agua, pueden servir como una herramienta inicial para comenzar a trabajar tu fuerza. Además de fortalecer los músculos, estos ejercicios tienen un impacto importante en el equilibrio, la coordinación y la salud de los huesos. A medida que envejecemos, las caídas pueden convertirse en uno de los riesgos más serios para la independencia. Por eso, mantener un cuerpo fuerte y estable es una de las mejores formas de proteger tu movilidad. Los ejercicios que trabajan la resistencia muscular pueden ayudar a mantener una mejor postura, fortalecer las articulaciones y reducir el riesgo de fracturas relacionadas con la pérdida de densidad ósea, pero los beneficios del entrenamiento de fuerza no terminan en el cuerpo. También tienen un efecto positivo en la mente y en las emociones. Cuando haces ejercicio, tu organismo libera endorfinas, sustancias naturales que pueden mejorar tu estado de ánimo y ayudar a sentir más energía. Muchas personas descubren que después de comenzar a una rutina de fuerza, no solamente se sienten físicamente mejor, sino también más seguras y motivadas. Recuperar fuerza puede cambiar la manera en que una persona se percibe a sí misma. Lo más importante es recordar que la constancia supera la intensidad. No necesitas entrenar durante horas para obtener beneficios. Incluso dedicar entre 10 y 15 minutos al día puede convertirse en una inversión poderosa para tu futuro. Cada movimiento que realizas hoy ayuda a construir el cuerpo que tendrás mañana. Cada repetición, cada ejercicio y cada esfuerzo pequeño representa una decisión a favor de tu independencia. Tu cuerpo es mucho más resistente de lo que muchas personas imaginan. Con el estímulo adecuado, puede seguir fortaleciéndose incluso después de los 60, 70 y 80 años. Ahora llegamos al quinto hábito dorado. Mantener fuertes tus conexiones sociales. Este hábito es uno de los más importantes y, al mismo tiempo, uno de los más olvidados cuando hablamos de envejecimiento saludable. Muchas personas piensan que para vivir más tiempo solamente necesitan cuidar su alimentación, hacer ejercicio y controlar sus enfermedades. Sin embargo, existe otro factor que puede influir profundamente en nuestra salud: las relaciones humanas. La conexión con otras personas no es un simple detalle emocional, es una necesidad fundamental para nuestro bienestar físico, mental y psicológico. Los seres humanos estamos diseñados para relacionarnos. Necesitamos conversaciones, compañía, apoyo y momentos compartidos. Cuando mantenemos vínculos fuertes con familiares, amigos y nuestra comunidad, creamos una fuente constante de energía emocional y sentido de propósito.
La investigación ha mostrado que el aislamiento social puede tener consecuencias negativas importantes para la salud. Sentarse solo durante largos periodos puede aumentar el estrés, afectar el bienestar emocional y relacionarse con un mayor riesgo de diferentes problemas de salud. La salud no solamente significa estar físicamente sin personas alrededor. A veces alguien puede estar rodeado de gente y aún así sentirse desconectado. Lo importante es tener relaciones significativas donde exista comunicación, apoyo y un sentimiento de pertenencia. A medida que envejecemos, es común que algunas conexiones cambien. La jubilación puede reducir la interacción diaria con compañeros de trabajo. La pérdida de seres queridos puede dejar espacios difíciles de llenar. Los hijos pueden mudarse y comenzar sus propias vidas. Estos cambios pueden hacer que algunas personas comiencen a aislarse poco a poco. Los días pueden volverse más tranquilos, pero también más solitarios. Sin embargo, la salud no tiene que convertirse en una parte inevitable del envejecimiento. Siempre existe la posibilidad de crear nuevas conexiones y fortalecer las relaciones que todavía tenemos. A veces algo tan simple como llamar a un amigo, visitar a un familiar o participar en una actividad grupo puede generar un cambio enorme en nuestro bienestar. Nunca debemos subestimar el poder de una conversación, un mensaje, una llamada telefónica o unos minutos compasión. Una historia pueden iluminar el día de alguien y también mejorar nuestra propia vida. Además, mantenerse socialmente activo beneficia directamente al cerebro. Las conversaciones, los encuentros y las actividades compartidas estimulan diferentes áreas cognitivas. Cuando hablamos con otras personas, nuestro cerebro recuerda, procesa información y responde constantemente. Es como un ejercicio mental natural que ayuda a mantener la mente activa. Las personas que mantienen una vida social más activa suelen sentirse más felices, más conectadas y con mayor sentido de propósito. Tener personas con quienes compartir experiencias nos recuerda que todavía tenemos un lugar importante en el mundo. Un ejemplo inspirador es el caso de Margaret, una mujer de 82 años que después de perder a su esposo comenzó a alejarse de las actividades sociales. Poco a poco sus días se volvieron más silenciosos y sintió que había perdido parte de la alegría que antes tenía, pero decidió dar un pequeño paso. Se unió a un centro comunitario, comenzó a participar en actividades grupales y volvió a relacionarse con otras personas. Y simple cambio transformó su vida. Encontró nuevos amigos, recuperó su entusiasmo y volvió a sentir un fuerte sentido de propósito. Su historia nos recuerda algo importante, nunca es de más ya tarde para reconectar. No importa la edad que tengas, siempre puedes crear nuevos vínculos y recuperar la alegría de compartir la vida con otros. La historia de Margaret demuestra que una pequeña decisión puede abrir la puerta a una nueva etapa de la vida. Muchas veces creemos que nuestras mejores experiencias quedaron atrás, pero la realidad es que cada día ofrece una nueva oportunidad para conectar, aprender y disfrutar. No esperes a que alguien más dé el primer paso. A veces somos nosotros quienes debemos iniciar la conversación, llamar a un viejo amigo, aceptar una invitación o buscar nuevos espacios donde podemos conocer personas con intereses similares. En el mundo actual, incluso la tecnología puede convertirse en una herramienta valiosa para mantenernos cerca de quienes queremos. Una videollamada, un mensaje de texto o una fotografía compartida pueden ayudar a mantener vínculos importantes, especialmente cuando la distancia dificulta los encuentros personales. Lo importante no es la cantidad de personas que conocemos, sino la calidad de las conexiones que cultivamos.
Tiene algunas relaciones sinceras donde podemos expresar nuestras emociones, compartir experiencias y sentir apoyo puede tener un impacto profundo en nuestra salud y felicidad. Las conexiones sociales son uno de los regalos más valiosos que podemos darnos mientras envejecemos. Son las conversaciones, los risas, los recuerdos compartidos y los momentos especiales los que hacen que los años durados realmente son durados. Así que no permitas que el aislamiento se convierta en tu rutina. Toma la iniciativa, llama a alguien que hace tiempo no escuchas. Unite a una actividad, participa en tu comunidad, busca momentos donde puedas compartir y sentirte acompañado. Porque una vida larga no se trata solamente de sumar años, se trata de llenar esos años con experiencias, relaciones y momentos que tengan significado. Ahora llegamos al sexto y último hábito dorado, uno que muchas personas subestiman, pero que puede tener un impacto enorme en la manera en que envejecemos. Dormir bien. El sueño es una de las herramientas naturales más poderosas que tiene nuestro cuerpo para recuperarse. Sin embargo, muchas veces es una de las primeras cosas que sacrificamos. Le damos prioridad al trabajo, a las responsabilidades, a las preocupaciones y a muchas otras actividades, mientras dejamos el descanso en segundo plano. Pero la realidad es que dormir no es una pérdida de tiempo. El sueño es una necesidad fundamental para mantener la salud física, mental y emocional. Durante el sueño, nuestro cuerpo realiza procesos esenciales de reparación. El sistema inmunológico se fortalece, los músculos se recuperan, las células se regeneran y el cerebro organiza la información acumulada durante el día. Dormir bien es como dar al cuerpo la oportunidad de reiniciarse y prepararse para enfrentar un nuevo día con más energía. A medida que envejecemos, es común experimentar cambios en los patrones de sueño. Algunas personas tienen más dificultad para quedarse dormidas, otras se despiertan varias veces durante la noche o sienten que el sueño ya no es tan profundo como antes. Pero estos cambios no significan que debamos aceptar dormir mal como algo inevitable. Mejorar nuestros hábitos de sueño puede marcar una diferencia importante. La falta constante de descanso puede afectar muchos aspectos de la salud. Puede aumentar el estrés, debilitar las defensas del cuerpo, afectar la memoria y contribuir a problemas como presión arterial elevada, alteraciones metabólicas y menor capacidad de concentración. Uno de los aspectos más importantes del sueño es su relación con la salud cerebral. Durante las etapas profundas del descanso, el cerebro realiza procesos de limpieza y organización que ayudan a mantener su funcionamiento adecuado. Dormir poco de manera repetida puede afectar la memoria, la capacidad de aprendizaje y la claridad mental. Por eso, proteger nuestro sueño es una de las mejores decisiones que podemos tomar para cuidar nuestro cerebro. Seguramente has experimentado esa sensación después de una mala noche. Dificultad para concentrar, más irritabilidad, menos energía y problemas para recordar detalles simples. Esto ocurre porque el sueño influye directamente en la forma en que pensamos y sentimos. Un descanso adecuado ayuda a mantener la mente más clara, el estado de ánimo más estable y la capacidad de enfrentar mejor los desafíos diarios. Pero los beneficios del sueño no terminan en el cerebro. También tienen un impacto profundo en el cuerpo. Cuando dormimos bien, ayudamos a regular hormonas relacionadas con el apetito, el estrés y el metabolismo. Esto facilita que nuestro organismo mantenga un mejor equilibrio. Por el contrario, dormir poco puede aumentar los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, lo que puede favorecer procesos inflamatorios y afectar diferentes sistemas del cuerpo.
Dormir entresciat y nueve horas de calidad cada noche es una de las formas más sencillas y efectivas de approachar tu salud a largo plazo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar nuestro sueño? El primer paso es crear una rutina constante. Nuestro cuerpo funciona mejor cuando tiene horarios establecidos. Intentar acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora todos los días ayuda a regular el ciclo natural del sueño. También es importante preparar el ambiente adecuado. Un dormitorio oscuro, tranquilo y fresco puede facilitar un descanso más profundo. Antes de dormir, intenta reducir la exposición a pantallas como teléfonos, tabletas o televisores. La luz intensa puede interferir con los señales naturales que indican al cuerpo que es momento de descansar. En lugar de eso, puedes realizar actividades relajantes como leer, escuchar música tranquila, hacer estiramientos suaves o practicar respiración profunda. También conviene prestar atención a ciertos hábitos que pueden afectar el descanso. Reducir la cafeína durante la tarde y evitar comidas muy pesadas justo antes de dormir puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. Si los pensamientos constantes o el estrés dificultan conciliar el sueño, algunas técnicas como la meditación, escribir tus preocupaciones en un papel o realizar ejercicios de respiración pueden ayudar a preparar la mente para descansar. El sueño no es simplemente un momento en el que dejamos de hacer actividades. Es un proceso activo donde nuestro cuerpo trabaja para mantenernos saludables. Cuando priorizas el descanso, estás invirtiendo en tu energía, tu memoria, tu fuerza y tu bienestar futuro. Y recuerda algo importante, envejecer saludablemente no significa detener la vida. Significa aprender a cuidar mejor de ti para seguir disfrutando cada etapa con intención y gratitud. A lo largo de este video hemos descubierto 6 hábitos de oro que pueden ayudarte a construir una vida más saludable, activa y llena de propósito mientras pasan los años. Hemos visto la importancia de caminar regularmente, alimentar correctamente tu cuerpo, mantener tu mente activa, fortalecer tus músculos, cuidar tus relaciones sociales y dar al sueño la importancia que realmente merece. Cada uno de estos hábitos puede parecer sencillo por separado, pero juntos forman una poderosa estrategia para envejecer mejor. La clave no está en buscar una solución rápida o un cambio perfecto de un día para otro. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos pequeñas decisiones saludables y los convertimos en parte de nuestra vida diaria. Caminar puede ayudarte a conservar tu movilidad y mantener tu independencia. Elegir alimentos nutritivos puede dar a tu cuerpo los elementos necesarios para funcionar mejor. Mantener tu cerebro activo puede ayudarte a aprovechar tu memoria y tu capacidad de aprendizaje. Entrenar tu fuerza puede permitir seguir haciendo las actividades que amas. Mantener conexiones sociales puede lend a tus días de compañía y significado. Y dormir bien puede dar a tu cuerpo el tiempo necesario para repararse y recuperar energía. Estos hábitos no tienen que comenzar todos al mismo tiempo. Puedes elegir uno y empezar desde ahí. Tal vez mañana decides caminar durante 10 minutos. O quizás comienzas agregando más verduras a tus comidas. Tal vez lomas a un amigo con quien no hablas desde hace tiempo o decides aprender algo nuevo que siempre te llamó la atención. Lo importante es recordar que nunca es demasiado tarde para cuidar de ti. Muchas personas creen que el envejecimiento saludable depende únicamente de la genética o de la suerte. Pero aunque la genética tiene un papel importante, nuestras acciones diarias también tienen una gran influencia en cómo vivimos nuestros años futuros. Cada elección que haces hoy es una inversión en la persona que serás mañana. Tu
and no defined tus possibilities. Lo que realmente importa es como cuidas tu cuerpo, como alimentas tu mente y como decides vivir cada día. Envejecer no significa perder la capacidad de disfrutar, aprender o crecer. De hecho, muchas personas descubren que sus años posteriores pueden convertirse en una de las etapas más valiosas de su vida cuando tienen los hábitos adecuados. La experiencia acumulada, la sabiduría y la libertad de elegir como útiles a tu tiempo son regalos que vienen con los años. Pero para aprovecharlos plenamente necesitamos dar a nuestro cuerpo y nuestra mente el cuidado que merecen. Recuerda que la salud no se construye únicamente cuando aparece un problema. Se construye antes mediante las decisiones que tomamos cuando todavía tenemos la oportunidad de prevenir y fortalecer. Cada paseo que das, cada comida saludable que eliges, cada conversación que compartes y cada noche de buen descanso son pequeños pasos hacia una versión más fuerte y saludable de ti mismo. No importa en qué punto del camino te encuentres. Si hoy decides comenzar y estás avanzando, ahora quiero preguntar algo. ¿Cuál de estos 6 hábitos fue el que más llamó tu atención? ¿Hay alguno que quieras comenzar a practicar desde hoy? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Comparte una acción concreta que vas a tomar para mejorar tu salud y motivar a otras personas que también están buscando envejecer con más energía y bienestar. Si este video te ha resultado útil, recuerda dar me gusta, compartirlo con familiares y amigos que pueden beneficiarse de esta información, y suscribirte al canal para recibir más consejos sobre salud, longevidad y una vida más plena. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido que puede ayudar a más personas a cuidar de su cuerpo, proteger su mente y disfrutar mejor cada etapa de la vida. Nunca olvides esto, envejecer no se trata solamente de agregar más años a tu vida. Se trata de agregar más vida, más energía, más momentos felices y más significado a esos años. Empieza con un pequeño paso hoy. Tu futuro yo te lo agradecerá. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuida de tu salud. Sigue aprendiendo. Mantente activo. Y nos vemos en el próximo video.